El dinero no se domina acumulándolo, sino dominando la mente que lo persigue. Así comienza toda verdadera transformación financiera. La mayoría de las personas busca aprender cómo ganar más, pero muy pocos se detienen a comprender cómo pensar mejor. Si no dominas tu mente, nunca dominarás el dinero, porque el dinero no sigue a quien corre detrás de él desesperado, sino a quien se mueve con claridad, propósito y control. Hoy aprenderás una técnica estoica que puede cambiar por completo tu relación con la riqueza. Una técnica que no nació en Wall Street ni en los libros modernos de autoayuda, sino en los templos silenciosos de la antigua Roma, donde los hombres que poseían todo comprendieron que nada poseían realmente. Quédate hasta el final, porque en este viaje te revelaré la verdad más poderosa sobre el dinero que los sabios de antaño comprendieron y que hoy el mundo ha olvidado. Comenta la palabra abundancia si quieres atraerla a tu vida y únete a esta comunidad de personas que buscan prosperar desde la sabiduría y mejorar cada día. Imagina caminar por las calles de Roma al amanecer. Los primeros rayos del sol doran las columnas del foro. Los comerciantes abren sus tiendas. El sonido de las monedas resuena en el aire y cada uno corre detrás de lo mismo: prosperar. Pero en medio de ese bullicio, un hombre camina despacio. Es Séneca. Su mirada no busca oro ni poder, busca comprensión. Porque él sabe que el dinero, sin dominio interior, es una carga que destruye más que enriquece. Los romanos lo llamaban pecunia, pero su raíz se relacionaba con la palabra pecus, que significa rebaño. Así entendían que el dinero era una herramienta para conducir, no para ser conducido. Los estoicos no despreciaban la riqueza, la entendían. Veían en ella una energía neutral, un espejo del alma humana. Para ellos, el problema nunca fue el dinero, sino el apego que nace cuando se pierde la claridad. El verdadero dominio del dinero, decían, comienza cuando eres capaz de observarlo sin miedo ni deseo. Y esa es la esencia de la técnica que hoy aprenderás, la observación consciente del valor. Esta técnica consiste en mirar cada decisión económica, cada gasto, cada impulso, cada deseo desde una distancia mental. No reaccionar, sino observar. Cuando logras ver tus emociones antes de que actúen, transformas la ansiedad en estrategia. Esto que suena simple es, en realidad, el secreto detrás de la libertad financiera de los grandes pensadores de la historia. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, lo decía sin mencionarlo directamente: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son de escasez, todo lo que toques se volverá miedo. Si tus pensamientos son de abundancia, incluso la falta se volverá oportunidad. Piensa en la economía de tu vida como en un río. No puedes detener su flujo, pero puedes aprender a leer sus corrientes. Cuando gastas sin conciencia te ahogas. Cuando retienes por miedo, el agua se estanca y se pudre. Pero cuando entiendes el ritmo natural del dar y recibir, descubres que el dinero fluye con el mismo orden que la naturaleza. Esa es la filosofía del equilibrio que los estoicos enseñaban. Ni avaricia ni derroche, sino dominio. Y ese dominio comienza en un solo lugar: la mente entrenada para diferenciar entre lo esencial y lo accesorio. Esa distinción lo cambia todo, porque la mayoría de las personas persigue cosas que no necesita, compra para impresionar a quienes no le importan y se endeuda para mantener una ilusión. Los estoicos sabían que el lujo no consiste en poseer más, sino en necesitar menos. Cuanto más sencillo es tu deseo, más fuerte es tu control. Y cuanto más fuerte es tu control, más inevitable se vuelve tu prosperidad. La técnica estoica que hoy aprenderás tiene 3 pilares invisibles: conciencia, disciplina y desapego. Sin conciencia, el dinero te gobierna. Sin disciplina, el dinero se escapa. Sin desapego, el dinero te corrompe. Pero cuando logras unir las 3,
te conviertes en alguien imposible de quebrar. Imagina ahora que el dinero es como una espada. En manos de un sabio es herramienta de justicia. En manos de un necio es destrucción. El dinero no cambia a las personas, las revela. Lo que eres sin dinero se amplifica con él. Por eso, el dominio del dinero no empieza con estrategias de inversión, sino con la transformación del carácter. Séneca lo explicaba con claridad. No es el hombre pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Cada vez que dominas un deseo innecesario, dominas una parte del dinero mismo. Cuando practicas esta técnica, cada compra se vuelve un espejo. Cada impulso se transforma en lección. Dejas de actuar desde la carencia y comienzas a decidir desde la abundancia interior. Y lo más paradójico es que cuando dejas de necesitar tanto, el dinero comienza a llegar con naturalidad. Porque el universo responde al orden, no al caos. El dinero fluye hacia quienes no lo persiguen, sino hacia quienes lo entienden. Si observas a las personas verdaderamente prósperas, no las más ricas, sino las más libres, verás un patrón común: serenidad. Esa calma no es pereza, es control. Es la tranquilidad que nace de saber que el dinero es una consecuencia, no un objetivo. Es el resultado de actuar correctamente, pensar con claridad y cultivar hábitos de valor. Ahora bien, dominar el dinero no significa vivir sin placer. Los estoicos no eran ascetas que rechazaban la vida. Al contrario, creían que el sabio disfruta más porque no depende de lo que disfruta. Comer bien, vestir con elegancia, vivir en abundancia, todo eso es digno si no te posee. La técnica del dominio consiste en disfrutar sin esclavitud. Y esa es la primera lección. El dinero no se domina con más dinero, sino con más autoconocimiento. Si no entiendes tu mente, no entenderás tu economía. Si no ordenas tus pensamientos, tu cuenta bancaria siempre reflejará tu caos. En cambio, cuando aprendes a observarte, a distinguir entre necesidad y deseo, entre impulso y estrategia, todo empieza a alinearse. Los romanos sabían que la mente del hombre era su mayor fortuna. Decían que quien domina su mente posee un imperio que ni el fuego ni las guerras pueden destruir. Tú también puedes tener ese imperio, un imperio interior, donde cada decisión económica nace del equilibrio y no del miedo. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, pregúntate, ¿qué emociones gobiernan tu relación con el dinero? La ansiedad, la culpa, la euforia, la comparación, reconócelas. No las niegues, obsérvalas, porque el primer paso del dominio es la conciencia. Y la conciencia es poder. El dominio del dinero comienza en el instante en que descubres que no lo necesitas para sentirte completo. En ese momento tu energía cambia, tu mente se expande y la vida empieza a responderte con nuevas oportunidades. La paradoja más profunda de la riqueza es que llega cuando deja de ser una obsesión. Así lo comprendían los sabios del pasado. El verdadero poder no está en acumular, sino en mantener la calma en medio del movimiento. Porque el dinero es como el agua. Si la aprietas con fuerza se escapa. Si la dejas fluir con sabiduría, te refleja el cielo. Los estoicos hablaban de un concepto esencial: ataraxia, la imperturbabilidad. Una mente en paz es una mente capaz de ver oportunidades donde otros ven caos. Cuando tu mente se altera, tus decisiones financieras también lo hacen. Un pequeño error de juicio, un impulso emocional, una compra innecesaria, y de pronto pierdes el control sin entender por qué. Por eso, dominar el dinero exige dominar primero el pensamiento. Cada vez que tomas una decisión financiera desde la calma, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges la paciencia sobre la urgencia, estás entrenando tu mente para el largo plazo. Y el largo plazo es donde se construyen las verdaderas fortunas, no en la inmediatez ni en la emoción. Los estoicos sabían que la riqueza verdadera no era una montaña de oro,
sino una montaña de decisiones sabias repetidas en silencio a lo largo del tiempo. Imagina a Epicteto, un esclavo que se convirtió en maestro de reyes. No tenía poder político ni herencia, y sin embargo enseñó a los hombres más ricos de su época cómo pensar con libertad. Les recordaba que la pobreza no era falta de bienes, sino falta de propósito. Si hoy estás atrapado en la idea de que necesitas más dinero para empezar a vivir, recuerda esto. Lo que realmente necesitas es empezar a pensar con claridad. Cuando entiendes el dinero desde una mirada estoica, ya no lo ves como un fin, sino como un medio. Dejas de preguntarte ¿cómo consigo más? Y comienzas a preguntarte ¿cómo me convierto en alguien digno de más? Esa pregunta lo cambia todo. Porque el dinero sigue al valor, no al deseo. No basta con querer riqueza. Debes volverte el tipo de persona que puede sostenerla sin perder la paz. Hay quienes creen que el dinero corrompe, pero el dinero solo amplifica lo que ya existe en el interior. Si eres generoso, la abundancia te hará más generoso. Si eres codicioso, te hará más vacío. Por eso los estoicos insistían tanto en cultivar la virtud antes que la riqueza. Decían que la virtud era la única moneda que nunca pierde valor. En un mundo donde todo fluctúa, donde las modas cambian, donde las fortunas suben y bajan, la integridad es la única inversión eterna. Pero la integridad no se construye de un día para otro. Se entrena como un músculo. Empieza en lo pequeño. Decir la verdad, mantener una promesa, resistir un impulso. Esas son las decisiones invisibles que te acercan a la libertad financiera. Porque quien no domina su palabra, no dominará su dinero. La disciplina comienza en la mente, no en la cuenta bancaria. Muchos se preguntan cómo aplicar el estoicismo en la vida moderna, entre deudas, trabajo y presión social. La respuesta es más simple de lo que parece. Usa el dinero como un maestro. Cada vez que gastas, observa qué estás buscando realmente. Comodidad, estatus, aprobación, alivio. Cada gasto revela un pensamiento, y cada pensamiento muestra una emoción que aún no has comprendido. Cuando el dinero se convierte en espejo, empiezas a descubrirte a ti mismo. El dinero tiene un lenguaje sutil, y los sabios aprendieron a escucharlo. A veces te habla con la voz de la escasez, no alcanza, no puedo, no es suficiente. Otras veces te susurra desde la abundancia, ya tienes lo que necesitas, actúa con sabiduría. Dominar el dinero no es callar esas voces, sino aprender a reconocer cuál proviene del miedo y cuál de la claridad. Los estoicos comparaban la mente con una fortaleza. En su interior, cada pensamiento es un guardián que decide qué emociones entran y cuáles no. Si dejas que el miedo controle las puertas, el dinero se vuelve un enemigo. Pero si colocas la razón como centinela, el dinero se convierte en un aliado. La diferencia entre ambos destinos está en la calidad de tu pensamiento. El miedo a perder dinero es una de las cadenas más pesadas que puede cargar un ser humano. Es un miedo silencioso, disfrazado de prudencia. Pero detrás de ese miedo hay una idea errónea: creer que el dinero garantiza seguridad. Los estoicos lo sabían bien. Decían que el único refugio real está en la virtud, porque ni la guerra, ni la ruina, ni la muerte pueden arrebatarla. Lo externo siempre puede perderse. Lo interno, jamás. Imagina que mañana lo pierdes todo. Tus ahorros, tu trabajo, tus bienes. ¿Qué quedaría? Si la respuesta es desesperación, entonces no dominas el dinero te domina. Pero si lo que queda es serenidad, enfoque y confianza, entonces has alcanzado el estado que los antiguos llamaban sabiduría. La verdadera riqueza es poder empezar de nuevo, sin miedo. Los sabios entendían que el dinero es un campo de entrenamiento para el alma. Cada desafío financiero es una oportunidad de templar el carácter. Cada vez que enfrentas una pérdida y eliges aprender en lugar de lamentarte, estás ejercitando la mente estoica. Cada vez que eliges agradecer en vez de compararte, fortaleces tu equilibrio interior.
Así se construye el poder invisible que sostiene la prosperidad duradera. Dominar el dinero es un proceso de refinamiento. Es aprender a observar los movimientos sutiles del ego, la vanidad y la codicia. No para reprimirlos, sino para entenderlos, porque lo que no se comprende se repite, y lo que se observa con conciencia se transforma. Así, el dinero deja de ser un campo de batalla y se convierte en un laboratorio para la sabiduría. El sabio no busca controlar el mundo, sino alinearse con su orden natural. En la economía de la vida, esto significa actuar con propósito, no con prisa. Planificar pero sin apego. Desear pero sin obsesión. Invertir pero sin miedo. Este equilibrio, difícil de alcanzar, es el corazón del dominio financiero. Marco Aurelio escribió una vez: el poder sobre sí mismo es el más grande de los poderes. En esa frase está el resumen de toda esta enseñanza. Porque quien domina su mente, domina sus decisiones, y quien domina sus decisiones, domina su destino. El dinero obedece a quien se gobierna a sí mismo. No es magia, es orden. El universo, decía Séneca, premia al hombre que actúa con razón y propósito. Por eso, cuando aprendes a mantener la calma, incluso en la incertidumbre económica, te vuelves magnético para las oportunidades. No porque atraigas milagros, sino porque ves con claridad lo que otros no ven. Las oportunidades no desaparecen, solo se ocultan tras la confusión. Cuando limpias tu mente del ruido, el mundo financiero se vuelve transparente. Ves patrones, entiendes tiempos, anticipas errores. Ese es el don que surge del dominio interior, la capacidad de decidir sin miedo. Y cuando decides sin miedo, el dinero deja de ser un misterio. Se convierte en una consecuencia natural de tu equilibrio. El dinero no es el enemigo. Es una herramienta, una energía que amplifica tus intenciones. Lo que hagas con él revela la claridad o la confusión de tu mente. Si lo usas desde la ansiedad, se vuelve humo. Si lo usas desde la sabiduría, se vuelve estructura. Así como el fuego puede destruir o calentar un hogar, el dinero puede arruinar o elevar una vida. Todo depende de quién sostiene la antorcha. El estoicismo enseña que nada externo tiene poder sobre nosotros a menos que le otorguemos permiso. El dinero no escapa a esta regla. Su dominio comienza cuando entiendes que su valor es simbólico, no espiritual. La moneda no tiene poder por sí misma. Es tu percepción la que le da fuerza. Al comprender esto, te liberas de la ilusión que mantiene al mundo encadenado. La mayoría trabaja toda su vida sin entender que no buscan dinero, sino las sensaciones que creen que el dinero traerá. Seguridad, reconocimiento, libertad, paz. Pero esas sensaciones no dependen de la cuenta bancaria, sino del orden interior. Esa es la raíz de la técnica estoica para dominar el dinero. Desactivar el significado emocional que le has asignado. Cada vez que digas necesito dinero, reemplázalo por la verdad más profunda. Necesito equilibrio. El dinero llega cuando la mente se alinea con el valor que ofrece al mundo, no cuando se desespera por obtenerlo. Piensa en los antiguos artesanos de Atenas, en los comerciantes de Alejandría o los sabios de Roma. Ellos no competían con la velocidad moderna, competían con su propia impaciencia. Sabían que la riqueza era el resultado de la excelencia, no del apuro. Por eso, cada pieza de arte, cada pergamino, cada transacción era una extensión de su carácter. Hoy hemos perdido esa conexión. Corremos detrás del dinero como si fuera un salvavidas, olvidando que el verdadero naufragio es interior. Un estoico moderno mira el dinero como un reflejo de su disciplina. No lo idolatra ni lo desprecia. Lo usa con propósito, entendiendo que cada gasto, cada inversión, es una declaración de valores. Gastar sin conciencia es decirle al universo que no sabes lo que realmente necesitas. Ahorrar sin propósito es decirle que tienes miedo de confiar. Invertir sin sabiduría es gritarle que aún no conoces tu dirección.
Pero actuar con equilibrio es una plegaria silenciosa al orden cósmico, una señal de que estás preparado para recibir más. Dominar el dinero es también dominar el tiempo, porque toda riqueza es, en última instancia, una forma de energía convertida en tiempo libre. Quien aprende a usar el dinero no para acumular, sino para crear espacio mental, se vuelve verdaderamente rico. No hay libertad mayor que poder elegir qué hacer con tus horas, tus pensamientos y tu presencia. Marco Aurelio escribía: el hombre que vive según la razón nunca es esclavo de su horario. En ese sentido, cada moneda gastada con conciencia puede comprarte minutos de vida real, no de distracción. El estoico no busca huir del trabajo, sino elevarlo. Sabe que la prosperidad no nace de la suerte, sino del hábito. Observa su día como un inversor, observa su portafolio. Identifica qué acciones le traen paz y cuáles lo arrastran a la confusión. Porque la mente dispersa es la mayor fuga de riqueza. Cada pensamiento sin dirección es una moneda arrojada al vacío. Hay un momento en que el dinero deja de ser un número y se convierte en una sensación. Cuando cierras los ojos y sientes gratitud por lo que ya tienes, tu vibración interna cambia. El estoicismo no hablaba de energía como lo hace el lenguaje moderno, pero comprendía algo esencial. La mente en orden irradia armonía, y esa armonía atrae lo que le corresponde. No es magia, es consecuencia natural del equilibrio. La técnica que muchos filósofos aplicaban para mantener esa armonía se basaba en 3 prácticas simples pero poderosas: visualización, recordatorio de mortalidad y gratitud. La visualización consistía en imaginar la pérdida de todo lo material, no para sufrir, sino para prepararse. Al hacerlo, entrenaban su mente para no depender de nada. Luego, el recordatorio de la mortalidad, el memento mori, servía para colocar el tiempo por encima del oro. Y finalmente, la gratitud transformaba lo ordinario en abundancia. Haz una pausa y piensa: ¿cuánto de tu estrés financiero proviene de olvidar lo que ya tienes? Cuando vives contando lo que falta, nunca ves lo que sobra. Y lo que no ves, desaparece. El dinero, como toda energía, responde a la atención. Si tu atención se centra en la carencia, expandes la carencia. Si se centra en la abundancia, la multiplicas. Los estoicos no hablaban de manifestar, pero sí de dirigir la mente hacia lo que pueden controlar. Y esa es la esencia de toda creación, enfocar la conciencia. Séneca lo escribió con una lucidez sorprendente. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Lo mismo ocurre con el dinero. No es que falte, es que se fuga en miles de pequeñas distracciones que nacen del desorden interior. Cuando aplicas la técnica del dominio, cada gasto se vuelve un acto consciente. Pregúntate antes de pagar: ¿esto sirve a mi propósito o alimenta mi confusión? Si cada moneda se convierte en una decisión de carácter, tu riqueza empezará a crecer sola. No porque estés acumulando más, sino porque estarás filtrando lo innecesario. Los sabios antiguos solían decir que la pobreza más peligrosa era la del alma, porque incluso los ricos podían padecerla. Si observas el mundo actual, verás que muchos tienen abundancia material, pero carecen de dirección. Son prisioneros del lujo, esclavos del ritmo. El dinero que ganan los consume antes de poder disfrutarlo. Por eso la técnica estoica no consiste solo en ganar, sino en permanecer entero mientras ganas. Dominar el dinero no significa volverse indiferente, sino actuar desde un propósito superior. La diferencia entre el rico sabio y el rico vacío está en la intención. Uno usa el dinero para construir, el otro para llenar vacíos. Pero los vacíos no se llenan con cosas, sino con sentido. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda esto: el dinero no resuelve la incertidumbre, solo la amplifica. Si no sabes quién eres,
La abundancia te confundirá aún más. Si sabes quién eres, cualquier cantidad te servirá como extensión de tu propósito. El dominio comienza en la forma en que piensas cada mañana. Antes de mirar tus números, mira tu mente. ¿Está alineada o dispersa? ¿Agradecida o impaciente? Esa vibración es el lenguaje con el que el universo traduce tus decisiones en resultados. El dinero no obedece a los que gritan por él. Obedece a los que actúan en silencio con consistencia, claridad y calma. El secreto de dominar el dinero no está en el conocimiento técnico, sino en la calidad del silencio interior desde donde tomas decisiones. La mayoría busca estrategias, fórmulas, atajos, pero ignora que la claridad mental vale más que cualquier inversión. Un hombre con una mente despejada puede convertir una simple idea en fortuna, mientras otro, rodeado de oportunidades, las dejará pasar por estar nublado de miedo y deseo. Séneca advertía, no es la pobreza la que preocupa al hombre, sino el miedo a la pobreza. Ese miedo es la raíz de todos los errores financieros, el verdadero enemigo que corroe la serenidad. Si observas con atención, verás que todo sistema económico, desde el más antiguo hasta el más moderno, se sostiene sobre una base psicológica, la confianza. El dinero mismo no tiene valor, solo lo tiene porque la gente cree en él. Esa es la gran lección estoica, todo valor nace de la percepción. Y si aprendes a dominar tu percepción, puedes dominar el dinero sin depender del azar. Porque no se trata de lo que vale una moneda, sino de lo que vale tu palabra, tu atención, tu energía. Imagina el foro romano otra vez, entre columnas de mármol y comerciantes que gritan sus precios. Hay un filósofo que observa sin moverse. Los demás negocian con oro. Él negocia con virtudes. Cada día intercambia sus miedos por paciencia, su impulsividad por templanza, su orgullo por sabiduría. Y al final, aunque no lo parezca, es el más rico del mercado, porque su riqueza no depende del ruido, sino del control de su mente. Esa es la técnica que pocos practican, cambiar la moneda externa por la interna. El dominio del dinero exige aprender a pensar en horizontes largos. El estoico no se deja arrastrar por las modas ni por la prisa. Sabe que todo lo que sube rápido cae con la misma velocidad. La disciplina consiste en construir paso a paso, sin euforia, sin miedo. Apresúrate despacio, decían los antiguos romanos. Esa frase encierra el equilibrio perfecto. Moverte con determinación, pero sin perder la calma. El dinero es un reflejo de ese ritmo. Si actúas desde la ansiedad, se aleja. Si actúas desde la constancia, te sigue. Los sabios entendían que la mente humana es un campo fértil, pero también peligroso. Allí germinan tanto las semillas del éxito como las de la ruina. Por eso, cada mañana, practicaban lo que hoy llamaríamos higiene mental. Antes de enfrentarse al mundo, revisaban sus pensamientos como un guerrero afila su espada. Marco Aurelio escribía al amanecer para recordar quién quería ser ese día. ¿Y tú, cuántas veces revisas tus pensamientos antes de gastar, invertir o trabajar? Si no entrenas tu mente, otros la entrenarán por ti. La publicidad, la sociedad, el miedo. El dinero sigue al orden y el orden nace de la reflexión. Un empresario moderno que practica el estoicismo podría decir que su balance contable refleja su balance emocional. Cuando su mente está en calma, sus números crecen. Cuando está en caos, las pérdidas aparecen. No por superstición, sino por causa natural. La claridad genera precisión y la confusión genera desperdicio. Dominar el dinero es, en realidad, aprender a diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no. Los estoicos lo llamaban dicotomía del control. No puedes controlar la economía mundial, pero sí tu forma de reaccionar ante ella. No puedes controlar los precios del mercado, pero sí la calidad de tus decisiones. No puedes controlar el azar, pero sí la preparación que tienes para enfrentarlo.
Esa conciencia te convierte en estratega, no en víctima. Cuando entiendes esto, la ansiedad desaparece, porque te das cuenta de que el dinero no se escapa, simplemente sigue el camino de la claridad. Las oportunidades siempre están allí, pero solo las ve quien tiene la mente quieta. Y cuando la mente está quieta, las decisiones correctas emergen solas, como si algo más grande estuviera guiando el proceso. Los antiguos lo llamaban logos, el orden racional del universo. Si tus acciones están alineadas con ese orden, nada puede salir realmente mal. Observa a cualquier persona exitosa que admire la sabiduría más que el lujo. Todos comparten un rasgo común: no toman decisiones desde el impulso. Piensan, esperan, analizan, pero sobre todo sienten la calma de quien sabe que lo externo no puede alterar su centro. Esa calma, invisible y poderosa, es la raíz de la prosperidad. Los estoicos decían que la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes perder sin desesperarte. Es una idea que choca con el mundo moderno, obsesionado con acumular. Pero piensa en ello. Si puedes mantener la paz, incluso cuando el dinero escasea, nada podrá esclavizarte. Y cuando no eres esclavo del dinero, comienzas a atraerlo porque actúas sin miedo, sin rigidez, sin el peso del ¿qué pasará si fracaso? Dominar el dinero no es hacerlo obedecer a la fuerza, sino atraerlo con equilibrio. Es ser como un imán silencioso que genera confianza en los demás, porque transmite orden, no necesidad. La gente confía en quien está tranquilo, no en quien desespera. Y la economía funciona del mismo modo, fluye hacia quienes proyectan estabilidad. El dominio también implica aceptar que no lo sabrás todo. Los estoicos no pretendían controlar el destino, sino prepararse para él. Del mismo modo, tú no necesitas predecir cada movimiento financiero. Basta con fortalecer tu mente para adaptarte a cualquiera. Flexibilidad mental es la nueva moneda del siglo. Y quizás la lección más profunda de todas es esta: el dinero, al igual que la vida, siempre responderá a tu nivel de conciencia. Si vives en queja, atraerás caos. Si vives en propósito, atraerás orden. No hay misterio, solo causa y efecto. Por eso, dominar el dinero es dominar el arte de vivir. Y cuando aprendes eso, todo lo demás, riqueza, libertad, tiempo, llega como una consecuencia natural, porque el universo recompensa a quien vive en coherencia entre pensamiento, palabra y acción. El dominio del dinero, visto desde los ojos de un estoico, es un arte silencioso. No se trata de gritarle al universo lo que deseas, sino de aprender a escucharte a ti mismo hasta que tu mente se vuelve tan precisa, tan ordenada, que la realidad comienza a alinearse contigo. Séneca decía que el hombre sabio no busca el oro en las minas, sino en el alma. Hoy esa frase tiene más sentido que nunca, porque vivimos en una era donde la gente acumula más información que sabiduría, más herramientas que propósito, más ruido que claridad. Cada día, millones despiertan y se lanzan al mismo ciclo: ganar, gastar, repetir, pero pocos se detienen a preguntar por qué. La técnica que aquí exploramos exige algo que el mundo moderno ha olvidado: detenerse. Tomar distancia de la prisa para observar el flujo del dinero como un río que atraviesa tu vida. No necesitas represarlo, solo aprender a redirigir su cauce. Si intentas detenerlo, se estanca. Si lo guías con inteligencia, te alimenta. El estoico no busca eliminar los deseos, sino disciplinarlos. No se trata de renunciar a la riqueza, sino de ser digno de ella. Porque la abundancia no soporta la mente desordenada. Es como un jardín que florece solo en terreno fértil. Si tu mente está llena de miedo, culpa o vergüenza, la abundancia huye. Pero si está llena de propósito, serenidad y coherencia, la abundancia regresa una y otra vez, como si te reconociera. En Roma, había un comerciante llamado Lucio que todos admiraban.
No porque fuera el más rico, sino porque nunca parecía perturbado por las pérdidas. Una vez, una tormenta destruyó parte de su flota. Sus colegas se desesperaron, pero él solo dijo: «El mar me ha quitado lo que era del mar. Lo que sigue siendo mío, nadie puede tocarlo». Esa respuesta era pura sabiduría estoica. Lucio no había perdido nada que pudiera definirlo, porque su riqueza real era su serenidad. Esa es la lección. La libertad no llega cuando tienes más, sino cuando nada externo puede arrebatarte la paz. Cuando alcanzas ese punto, el dinero deja de ser un amo y se convierte en un sirviente. Lo usas con propósito, lo diriges con gratitud y lo compartes sin miedo. Esa relación sana es la base de toda prosperidad duradera. Ahora bien, ¿cómo se llega a ese estado? La técnica estoica enseña 3 pasos invisibles pero poderosos. El primero es la observación consciente. Antes de actuar con el dinero, observa cómo te sientes. Si hay prisa, probablemente no estás decidiendo con sabiduría. Si hay calma, estás en control. El segundo paso es la separación del yo. El dinero no eres tú. Puedes perderlo sin perderte. Y el tercero es la intención clara. Toda decisión financiera debe tener una razón alineada con tus valores, no con tus emociones. Estos 3 principios eran tan poderosos que incluso los emperadores los aplicaban. Marco Aurelio, rodeado de riquezas y poder, vivía con austeridad, no porque despreciara la comodidad, sino porque no quería volverse su prisionero. En sus diarios escribió: «Posee las cosas sin dejar que ellas te posean». Esa frase, aunque antigua, es la esencia de toda libertad financiera. El hombre moderno vive esclavizado por una forma de riqueza que no controla. Trabaja para mantener un estilo de vida que en realidad lo mantiene a él. Vive en función del dinero en lugar de hacer que el dinero funcione para su propósito. Los estoicos no hablaban de inversiones en acciones o bienes raíces, pero sí de la inversión más importante, la del carácter. Decían que la mente disciplinada multiplica todo lo que toca. Dominar el dinero es una consecuencia de dominar tus hábitos mentales. Si cada pensamiento fuera una moneda, ¿en qué estás invirtiendo los tuyos? ¿En el miedo o en la creación? ¿En la queja o en la acción? Porque el pensamiento es la semilla de toda riqueza. Lo que piensas constantemente se convierte en tu realidad económica. Un hombre que piensa en carencia siempre encontrará razones para confirmar su pobreza, mientras que otro, con la misma cantidad de recursos, verá caminos donde los demás solo ven muros. Los antiguos filósofos sabían que el dinero, cuando se usa bien, se transforma en virtud. Patrocinar arte, educación, salud, conocimiento, eso era riqueza con propósito. Pero cuando se usa solo para alimentar el ego, se convierte en su contrario, una trampa dorada. Por eso el sabio prefiere ser dueño de su mente antes que dueño del mundo, porque el mundo sin dominio interior no es un regalo, sino un peso. En el fondo, el dinero no prueba tu éxito, prueba tu madurez. Te pone frente a ti mismo y te muestra qué valoras realmente. ¿Lo usas para crecer o para impresionar? ¿Lo compartes o lo escondes? ¿Te da paz o te da ansiedad? Tus respuestas revelan si dominas el dinero o si él te domina a ti. Los estoicos también enseñaban que la naturaleza recompensa la proporción. Nada que se desequilibre puede permanecer. Así como el cuerpo enferma cuando se excede, la mente se agota cuando se obsesiona. Buscar dinero sin propósito es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. El equilibrio, en cambio, genera plenitud. Ganar dinero desde el servicio, gastarlo desde la gratitud y conservarlo con inteligencia. Esa es la trinidad invisible del dominio financiero. Séneca, en una de sus cartas, escribió: «No es pobre quien tiene poco, sino quien desea infinitamente». Y esa frase contiene toda la técnica que estás buscando. Si puedes reducir tus deseos a lo esencial, te vuelves invencible.
porque nada puede esclavizar a quien ya se ha liberado de la necesidad constante de más. Ese es el verdadero secreto que los sabios guardaban. No conquistar el mundo, sino conquistarse a sí mismos. Cuando llegas a ese punto de conciencia, algo extraordinario ocurre. El dinero empieza a seguirte, no porque lo persigas, sino porque lo mereces. Las oportunidades se presentan con fluidez, las decisiones se vuelven más acertadas y la vida entera se ordena. No porque haya cambiado el mundo exterior, sino porque tú te convertiste en alguien capaz de sostener la abundancia sin romperse. Dominar el dinero no es una cuestión de suerte, sino de estructura interna. La mayoría de las personas lo buscan sin antes haberse construido a sí mismas, y por eso, cuando llega, lo pierden. Los antiguos estoicos comprendían que el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si tienes miedo, el dinero multiplicará tus miedos. Si tienes sabiduría, multiplicará tu impacto. No es una fuerza moral ni inmoral, simplemente obedece a la dirección que tú le das. Por eso Epicteto decía, no es lo que poseemos lo que nos destruye, sino nuestra relación con lo que poseemos. Imagina el dinero como un fuego sagrado dentro de un templo. Si lo alimentas con moderación, ilumina. Si lo descuidas o lo exageras, quema. El dominio comienza en reconocer su naturaleza. El dinero no es malo ni bueno, es neutro. Lo que determina su efecto es el estado de conciencia con el que lo usas. Por eso, el entrenamiento no está en las finanzas externas, sino en la mente. El verdadero inversionista no solo analiza mercados, sino pensamientos. Observa en qué gasta su atención, porque sabe que allí donde va su enfoque, va su destino. En las calles del antiguo Pérgamo, un comerciante estoico llamado Aristón enseñaba a sus aprendices una lección poco común. Cada vez que uno de ellos se quejaba por las ventas bajas, él respondía, el problema no está en el mercado, sino en tu mente. Si temes perder, ya has perdido. Su método consistía en practicar la serenidad en medio de la incertidumbre. Les hacía cerrar los ojos y visualizar su negocio arruinado, su fortuna desaparecida, su reputación en duda. Luego les pedía que respiraran. Si puedes permanecer en paz incluso sin nada, les decía, entonces el dinero no puede gobernarte. Y cuando no te gobierna, regresa. Esa técnica, adaptada al presente, es más útil que cualquier libro de finanzas modernas, porque el dinero sigue las mismas leyes naturales que la mente, equilibrio, flujo y atención. Si lo retienes con miedo, se estanca. Si lo gastas con inconsciencia, se disipa. Pero si lo manejas con propósito, se multiplica. El secreto es entender que la riqueza no se crea desde la escasez ni desde la euforia, sino desde la claridad. Marco Aurelio solía escribir que la armonía del alma es más valiosa que la armonía de las monedas. En su tiempo, los emperadores poseían oro y poder, pero solo unos pocos tenían paz. Él entendía que la estabilidad interior no era un lujo, sino un requisito para sostener cualquier forma de éxito. Y eso sigue siendo cierto hoy. La mayoría de las personas fracasan no porque carezcan de talento, sino porque no soportan la presión del éxito. Cuando la riqueza llega antes que la madurez, se convierte en una carga. El estoico moderno aprende a equilibrar la ambición con la serenidad. No rechaza el dinero, pero tampoco lo convierte en su Dios. Trabaja con disciplina, ahorra con conciencia, invierte con visión y disfruta con gratitud. Entiende que cada etapa del ciclo tiene su momento. Hay épocas de expansión, donde sembrar es prioritario, y hay épocas de quietud, donde el alma necesita silencio para planificar el siguiente paso. Saber cuándo avanzar y cuándo detenerse es parte del dominio. Si observas a las personas verdaderamente prósperas, no las que aparentan riqueza, sino las que la viven en calma, descubrirás que todas comparten un principio estoico. Su identidad no depende del resultado. No celebran las ganancias con euforia ni lamentan las pérdidas con dramatismo.
Son consistentes, como el mar. Pueden tener una tormenta un día y calma al siguiente, pero nunca pierden su profundidad. Esa consistencia crea una energía invisible que los rodea, una confianza natural que atrae más oportunidades, más personas valiosas, más equilibrio. El dinero busca dirección. No sigue la necesidad, sigue la coherencia. Es como un río que encuentra su cauce hacia el mar más estable. Por eso, los estoicos recomendaban revisar constantemente las intenciones detrás de cada acción. ¿Lo hago por amor o por miedo? Esa pregunta simple puede cambiar tu destino financiero. Si actúas por miedo a perder, te esclavizas al resultado. Si actúas por amor a construir, la riqueza se vuelve inevitable. El dominio del dinero es también un acto espiritual, aunque muchos lo olviden. No espiritual en el sentido religioso, sino en el sentido profundo del alma, que reconoce el orden de las cosas. Cuando das sin esperar, recibes con naturalidad. Cuando confías, la vida te responde. Cuando haces tu parte con excelencia y sueltas el resultado, algo mayor se encarga del resto. Los estoicos lo llamaban amor fati, el amor al destino. Esa aceptación activa es lo que transforma la tensión en poder. Recuerda siempre esto: la abundancia no llega como castigo ni como premio, sino como consecuencia. Es la consecuencia de una mente ordenada, de un corazón agradecido y de un cuerpo dispuesto a trabajar con disciplina. Si entiendes esto, no necesitarás perseguir el dinero nunca más, porque él vendrá a ti del mismo modo en que la sombra sigue al cuerpo. El estoicismo no te enseña a ser indiferente a la riqueza, sino a convertirte en alguien que puede sostenerla sin perder la calma. En tiempos donde la prisa domina, ser dueño de tu ritmo es ser dueño de tu fortuna. Porque el dinero sigue a quienes son dueños de su tiempo, no esclavos de su ansiedad. Y así, la técnica se vuelve clara. Ordena tu mente, honra tu propósito y deja que la abundancia te encuentre trabajando. Como decía Séneca, la fortuna no ayuda a los dormidos, sino a los que están despiertos. El dinero, al igual que la mente, debe moverse. Cuando lo retienes por miedo, se estanca y comienza a pudrirse como el agua que no fluye. Pero cuando lo haces circular con propósito, vuelve multiplicado. Esta idea puede parecer simple, pero encierra una verdad profunda. La abundancia no está en acumular, sino en mantener el equilibrio entre dar y recibir. El estoico entiende que no se trata de tener mucho, sino de usar lo que tiene con sabiduría. Porque el dinero, cuando se utiliza con virtud, se transforma en herramienta de servicio, crecimiento y libertad. Los sabios de la antigüedad comprendían que la prosperidad sin propósito es solo un espejismo. En Roma existía una máxima entre los comerciantes más respetados: haz que tu ganancia sirva a algo más grande que tú. No se trataba solo de moralidad, sino de inteligencia práctica. Quien orientaba su riqueza hacia un bien mayor creaba relaciones, confianza, respeto y, en consecuencia, más oportunidades. Así funcionaba el equilibrio natural del mundo. Lo que se comparte crece, lo que se teme perder se desvanece. Piensa en la diferencia entre un hombre que dona por culpa y otro que dona por gratitud. El primero busca limpiar su conciencia, el segundo, expandir su armonía. Esa es la diferencia entre usar el dinero desde la escasez o desde la abundancia. Cuando entregas algo con miedo, en realidad estás afirmando que careces. Pero cuando lo haces con serenidad, declaras que confías, y el universo responde en el mismo tono en el que hablas. Séneca decía que ninguna riqueza es suficiente para el hombre que no sabe lo que es suficiente. Esa frase no solo es una advertencia, es una guía. Dominar el dinero implica saber cuándo detenerse, cuándo disfrutar y cuándo compartir. Porque el exceso, incluso del éxito, puede convertirse en una forma de esclavitud. El estoico moderno, igual que el antiguo,
No busca la pobreza ni la ostentación. Busca el punto medio, donde la paz interior no dependa de las cifras. El dinero no cambia a las personas, solo las revela. Si eres generoso sin recursos, lo serás aún más con ellos. Si eres egoísta en la escasez, lo serás todavía más en la abundancia. Por eso, la técnica estoica comienza antes de la riqueza, en el carácter. El dinero actúa como un espejo. Refleja tu disciplina, tu enfoque, tu visión. Si tu reflejo está distorsionado, no sirve de nada culpar al espejo. Tienes que pulirte a ti mismo hasta poder mirarte sin miedo. Una vez que entiendes esta conexión, dejas de perseguir oportunidades y comienzas a crearlas. La mente clara ve caminos donde otros solo ven muros. Lo que antes parecía azar, ahora parece destino. Lo que antes era esfuerzo, ahora se vuelve flujo. Y esa es la esencia del dominio. No se trata de manipular la realidad, sino de alinearte con ella. Marco Aurelio escribió que el orden del universo es más sabio que los deseos del hombre. En ese sentido, dominar el dinero no es imponerle tus caprichos, sino aprender a escuchar su ritmo. Hay momentos para invertir y momentos para esperar, momentos para ahorrar y momentos para compartir. La sabiduría está en no confundir el silencio con la pérdida, ni el movimiento con el progreso. Los antiguos estoicos entendían que el dinero era solo una parte de un sistema más grande, la economía de la virtud. Si actuabas con integridad, generabas confianza. Si eras justo, atraías respeto. Si practicabas la templanza, conservabas lo ganado. Esa economía invisible sigue existiendo, aunque el mundo la haya olvidado. Porque más allá del mercado, el alma humana reconoce el valor genuino. El verdadero dominio del dinero se alcanza cuando aprendes a disfrutar sin culpa, a ahorrar sin miedo y a invertir sin apego. Cada decisión se convierte en una forma de meditación. Ya no gastas por impulso ni trabajas por obligación, sino por propósito. Esa transformación interior cambia no solo tus finanzas, sino toda tu vida. Observa tu entorno. Muchos buscan estrategias externas para ganar más, pero pocos trabajan en la raíz del problema, su relación emocional con el dinero. Si tienes ansiedad cuando gastas, culpa cuando disfrutas o miedo cuando ahorras, el dinero nunca podrá fluir con libertad. El estoico rompe ese ciclo practicando la gratitud. No porque sea un gesto espiritual, sino porque la gratitud cambia la vibración interna con la que te relacionas con la abundancia. Agradecer lo que tienes abre espacio para recibir más, porque la mente deja de enfocarse en la falta. La técnica es simple pero profunda. Cada mañana, antes de iniciar tu día, recuerda 3 cosas por las que te sientes rico, aunque no tengan precio. La salud, una idea, un amigo, un amanecer. Ese hábito entrena la mente para reconocer la riqueza más allá del dinero. Y cuando aprendes a verla, también la atraes. Dominar el dinero no es una meta, sino un camino que empieza en la mente y termina en la realidad. Toda transformación visible nace de una invisible. Si cambias la forma en que piensas sobre el dinero, cambias la manera en que el dinero piensa sobre ti. Los sabios lo sabían. La verdadera prosperidad no depende del azar, sino del carácter. No se construye en los mercados, sino en la mente. Dominar el dinero es dominar la naturaleza humana. La mente quiere más, pero el alma solo quiere paz. Cuando ambas se equilibran, la abundancia llega sin esfuerzo. Entonces comprendes que el dinero no es el fin, sino un medio para servir, crear y liberar tu mente del miedo. Los estoicos sabían que no hay esclavitud más sutil que el deseo insaciable. Su entrenamiento no era acumular cosas, sino aprender a estar completos con poco, para que lo mucho no los corrompiera. Epicteto, nacido esclavo, enseñó libertad a los poderosos. Decía: no digas que has perdido algo, di que lo has devuelto. Entendía la riqueza como préstamo, no como posesión. Nada es tuyo del todo, y cuando aceptas eso, desaparece el miedo.
Si todo es transitorio, lo importante no es cuánto tienes, sino cómo lo vives. Esa es la mentalidad del verdadero inversionista. Invertir en experiencias, virtudes y sabiduría. El mundo actual te empuja a medir tu valor en cifras, pero el estoico mide su valor en claridad. No necesita compararse, porque sabe que el dinero no define su identidad. Puede trabajar por más, sí, pero desde la serenidad. El problema no es querer prosperar, sino hacerlo desde el vacío, porque el vacío devora, la plenitud multiplica. Marco Aurelio lo entendía, el poder y el dinero son préstamos de la vida, son energía que pasa a través de ti. Si los retienes sin propósito, se pudren. Si los usas con equilibrio, florecen. Dominar el dinero también implica dominar la mente ante el fracaso. Cada pérdida enseña algo. El sabio no se desespera, respira y aprende. Esa calma lo hace invencible. El dinero fluye hacia quienes proyectan orden, paciencia y gratitud. Cuando se une al ego, se vuelve máscara. Cuando se une a la sabiduría, se vuelve instrumento de transformación. El sabio rico no huye del mundo. Lo mejora con sus recursos, deja huellas que el tiempo no borra. La verdadera seguridad no viene del dinero, sino de la confianza en ti mismo. Esa es la inversión más sólida, una mente entrenada. Cuando entiendes esto, el dinero se convierte en un juego distinto. Ya no trabajas por miedo, sino por expresión. Cada proyecto se vuelve arte. Dominar el dinero es recordar que la mente es la fuente de toda riqueza. Un pensamiento ordenado genera acciones precisas y ellas resultados duraderos. Por eso los estoicos decían que la riqueza verdadera no era acumular oro, sino sabiduría. Cuando unes sabiduría y acción, te vuelves imparable. No esperas oportunidades, las creas. No temes la escasez, la trasciendes. Entonces el dinero fluye como reflejo de tu orden interior. El dinero no se busca, se cultiva. Fluye hacia la mente en calma, hacia quien puede sostenerlo sin corromperse. No es enemigo del alma, pero revela quién eres cuando nada te limita. Si conservas humildad en la abundancia, habrás trascendido el juego, y ahí se cumple la técnica, cuando el dinero deja de ser preocupación y se convierte en extensión de tu paz interior. Observa el dinero como un espejo de tu disciplina, no como un amo. El estoico no busca más, busca mejor. No controla el mundo, lo comprende. Cierra los ojos y respira. Eso que sientes ahora es riqueza, mente quieta, conciencia despierta. Lo demás son consecuencias naturales, porque quien domina su mente domina su destino. Y quien domina su destino no necesita rogarle al dinero, el dinero lo sigue.